Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 1 de julio, martes, 1 de julio, arranca el segundo semestre. Hoy, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hoy es el día en que arranca el segundo exactamente. semestre. Bien, fantástico. Ahora sí viene todo lo que no vino en el primer semestre. Todo. Quédense tranquilos. Ya llegó el segundo semestre. Todo va a mejorar. Todo ¿no? va a estar bien, chicos. Si no es hoy, es mañana, pero todo va a mejorar. Todo está por mejorar. Bueno, mucho para contar. Milei a favor de los fondos buitres y contra Kicillof. Contra la Argentina, en realidad, pero apuntando a Axel Kicillof, que va a hablar esta tarde sobre el caso YPF. También, mientras tanto, bueno, por ahí Julio no arranca, así como que vos digas, qué noticiones las que tenés preparadas hoy, porque aumenta el transporte, aumenta la nafta, aumenta las prepagas. Viste que está bueno eso, los primeros de cada mes es noticia cuánto aumentan las cosas. Después te llega el dato de inflación y decís, bajó. Vos decís, mirá, qué curioso. Que salgan los memes ya de Julio Iglesias con aumento, ¿no? Sí. Un zoom ahí un zoom a la cara de Julio. Llega Julio con aumento. Sí. Muchos memes de Julio Iglesias ya sí, ¿no? Sí. Ya, No me llegó, hoy este año no me llegó ninguno. ¿No tantos? ¿Eh? ¿No tantos? No me llegó ninguno. ¿Ya hay memes? Ahí, mandalo, Juanma. Ya están llegando los memes de Julio Iglesias. Hubo esta mañana un abrazo al INTI contra el desguace de Sturzenegger y también, atención, porque continúa el reclamo de los trabajadores del Garrahan sin calefacción con este pedazo de frío que está haciendo por estas horas. Vamos a hablar también de Gendarmería, el caso de Pablo Grillo. Según la Gendarmería, Pablo Grillo se atacó a sí mismo. Es como fue imprudente y se paró donde no se tenía que parar y por un hecho fortuito terminó casi muerto por un disparo de Gendarmería. Vamos a hablar de eso. Habló el padre también. Y por supuesto, amigos, amigas, las últimas novedades de lo que está pasando en el mundo por estas horas. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei a favor de los fondos buitres y en contra de YPF, en contra de la Argentina, en contra en el caso particular de Milei de Kicillof. La jueza Loretta Presca de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes en la causa por la expropiación de la petrolera en el año 2012, una expropiación que pasó por el Congreso, en que votaron diputados, senadores de distintos espacios políticos. Y Javier Milei, bueno, dijo que el país va a apelar la sentencia, que es lo mínimo que se le puede pedir al presidente argentino, pero responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que va a dar una conferencia de prensa esta tarde. Hubo un tuit de Milei titulado "Un fallo contra Kicillof". Yo avisé que el soviético es un pelotudo, ¿no? Pero además, de alguna forma, reconociendo como presidente de la República Argentina que tienen razón los buitres, o por lo menos dándole la razón a los fondos buitres que están reclamando la justicia de Estados Unidos. Sí, en todo caso habrá que ver si eso después constituye una prueba con la que ellos se puedan hacer para justamente decir, che, ven, acá el propio presidente del país que estamos demandando está reconociendo que lo hicieron mal. Sí, después Milei insiste con esta idea de que él en Twitter es él y que como presidente habla, no sé, la cuenta de la oficina del presidente, etcétera. Es como que se pone el traje de presidente y habla como presidente y después si quiere hablar como economista habla doble personalidad. Se piensa que de verdad no es presidente todo el tiempo. Bueno, al margen de darle la razón a los fondos buitres, la respuesta de Kicillof es, en línea con eso, que la entrega avanza, dice Axel, una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable juez Griesa, cómo olvidarlo, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitres, exigiendo que el Estado argentino soberano entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Y dice Axel que se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. Bueno, recuperar YPF, dice después, fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el gobierno de Cristina y respaldada por el Congreso por casi todas las fuerzas políticas. Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo.
Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos reconocen porque se recuperó YPF. Esta discusión de algunos dicen, no, bueno, igual Vaca Muerta estaba. En algún momento la iban a encontrar y iba a explotar igual. Bueno, no, posiblemente, sin haber recuperado YPF y sin la inversión que YPF hizo en la zona de Vaca Muerta, hoy Vaca Muerta no sería una realidad, ni mucho menos el gasoducto Néstor Kirchner y la inversión del Estado para generar bueno, lo que estamos viendo por estas horas, ¿no? Que es que gracias a Vaca Muerta, todavía Milei hoy tiene un hilo de esperanza. Algún respiro para que toda esa plata se vaya. Son los únicos dólares que están entrando prácticamente. Por ahora sí, exactamente. Bueno, dice también Axel Kicillof que frente a esta nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del Topo en la Casa Rosada, desde la provincia de Buenos Aires respondemos, YPF no se vende. Y esta tarde va a dar una conferencia de prensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que acá Milei, en su obsesión por pelearse con Kicillof y en la chiquita de la elección bonaerense, posiblemente no se dé cuenta que le está dando la razón a los fondos buitres. Más allá después de si ese tuit de Milei tiene o no algún tipo de validez legal, no sé, de repente vienen los fondos buitres, imprimen el tuit de Milei y lo presentan. Si constituye algún tipo de prueba, qué sé yo. Pero es definitivamente una nueva evidencia de la entrega de soberanía permanente que es el gobierno de Milei. Es permanente, es constante y es en todos los ámbitos. Es una cesión de soberanía constante, cesión de soberanía política, de soberanía económica, de soberanía energética, de soberanía cultural, de soberanía tecnológica, todo lo que tiene que ver con destruir el Estado, no necesariamente es destruir el rol del Estado únicamente, sino destruir la Argentina, lo que la Argentina es, lo que la Argentina representa, sus valores, sus costumbres, el ataque permanente de Milei a todo lo que tenga que ver con la Argentina, ya habla de alguien que evidentemente odia el país que gobierna. No odia al Estado, odia a la Argentina. Bueno, habló Emanuel Álvarez Agis, que analizó las críticas a la estatización de YPF, era viceministro en aquel entonces justamente de Axel Kicillof. Señaló que para decidir se pidieron dictámenes legales y aseguró que cuando una toma una medida de ese tipo, no es que se toma de un día para el otro. Con Axel, no sé, se juntaron un día y dijeron, che, mañana estatizamos YPF, ¿no? Bueno, esto dijo esta mañana en Radio con Vos, a ver. Y te pregunto, sí. Y te haré una cosa más procedimental, porque si no acá parece que los gobiernos toman decisiones por impulso. Cuando uno toma una decisión de este tipo, por supuesto que todos los funcionarios que participamos de la decisión estamos interesados en no violar la ley. Claro. Por una cuestión moral, pero también por una cuestión personal. Entonces, lo que uno hace para cumplir sus deberes de funcionario público no es decir, a mí me parece que está bien no ofrecerle nada del 49%, vamos para adelante. Lo que uno hace es pedir dictámenes legales a los propios abogados de gobierno, al propio Tribunal de Tasación, a la Procuración, a estudios jurídicos a los cuales se les paga, y mucho, externos, locales, internacionales, que te mandan un dictamen y te dicen, mire señor, usted tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer esto. Entonces, la decisión de no hacerle una oferta del 49% no es que charlamos con Axel un día a la noche y dijimos, vamos para adelante, viva Argentina. No, está avalada por la jurisprudencia argentina, por los mejores estudios de abogados de Argentina, internacionales, y por la propia fuerza jurídica del Estado. Esa fuerza jurídica, solo para completar, era la que estaba encabezada en ese momento por Carlos Zanini, o sea que ustedes le hicieron una pregunta formal por escrito pidiéndole... No, en realidad el abogado del Estado, para hablar mal y pronto, es la Procuración del Tesoro. Carlos Zanini en ese momento era, si no me equivoco, secretario legal de la Presidencia. Claro. Por supuesto que su opinión, su trabajo, etcétera, aportó, como aporté yo, que fui viceministro de Economía. Bueno, ahí está Emanuel Álvarez Agis, que dice también que la discusión sobre cuánto tiene que pagar la Argentina en esto, de los 16.000 millones de dólares que se hablan, es un título para los diarios, dijo. A ver. Básicas como la siguiente. El estatuto de YPF dice explícitamente que la oferta que hay que hacerla del 49% de los accionistas minoritarios, hay que hacerla en la moneda de curso legal de la Argentina, en pesos. Ahora, la jurisprudencia norteamericana dice que cuando vos tenés un fallo en contra, el momento de hacer la conversión a dólares es el momento del fallo. Entonces te hago una cuenta de almacenero.
En el momento donde nosotros pagamos 5.000 millones de dólares por el 51% de YPF, si le prestáramos atención a lo que dice la jueza y le ofreciéramos el doble a los accionistas minoritarios, tendríamos que haber hecho una oferta por escrito de 44.000 millones de pesos, que divididos por el tipo de cambio de la fecha del fallo en contrario que tuvo Argentina, año 2023, ¿sabes qué valor da? Ni idea. 125 millones de dólares. Entonces la discusión de que hay que pagar 16.000 millones de dólares es un título para los diarios de gente que lo dice ni siquiera por malicia. Bien, ahí está Álvarez Agis esta mañana. Después hay toda una discusión legal, técnica, burocrática, que es posible darla, pero acá lo que hay es una discusión política de soberanía y de proyecto de país, ¿no? Y Milei está claramente alineado con los intereses de los fondos Buitredi de Estados Unidos. No únicamente en este caso. En el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas está alineado con los intereses de los británicos. Es así con todo y permanentemente. Por supuesto que después está también, qué sé yo, una discusión sobre cómo se hizo, qué pasó, cómo fue, etc. Pero la decisión política, histórica, de recuperar YPF en aquel momento es incuestionable. Incluso hasta por Milei debería ser incuestionable, porque es él quien hoy se pone el mameluco de YPF para ir a un stream con los perros y beneficiarse de las ganancias que da Vaca Muerta. Pero bueno, es parte también de la chiquita en la que está siempre Milei, más tuitero, ¿no? Una cosita así de agarrársela con Kicillof porque, bueno, hoy la disputa es con él en la provincia de Buenos Aires, sin pensar la trascendencia histórica del lugar que ocupa. Es un presidente, es el presidente de los argentinos, nos guste más o menos. Pero la entrega permanente de soberanía es imperdonable en términos políticos e históricos. Por otro lado, cambiando de tema, a partir de hoy habrá aumentos en la nafta de YPF, por ejemplo. Aumentos en las prepagas, en el transporte, en la luz y el agua. El gobierno ya estableció en el boletín oficial el ajuste de luz y gas, lo mismo con el impuesto al combustible. YPF aumenta la nafta en un 3,5%. Al mismo tiempo establece ahora un esquema de precios diferenciados según el horario del día. Si cargas la madrugada y de noche te sale más barato, etc., ¿no? Bueno, sí, un horror. O sea, ya nos sí, ponen tenés que ir a cargar a las 2 de la mañana. Es que ya nos ponen, viste, que ya tenés, el martes tenés descuento con no sé qué, Sí, el miércoles tenés claro. que ir al supermercado pero a comprar solamente leche porque tenés descuento de no sé cuánto. Claro. Y ahora te dicen al nafta la tenés que ir a comprar a las 12 de la noche, pero los domingos. Bueno, basta. Y autodespacho, además. Es y autodespacho. hartante, sí, autodespacho. Claro. Y Sí. con lo que significa eso, Sí, ¿no? claro, para los es trabajadores del hartante, sector. la verdad que es hartante. Es muy difícil vivir ¿Qué tenés así. que hacer a las 12 de la noche? Ir a cargar nafta, claro. Un frío. ¿Y el jueves qué tenés que hacer? No, tengo que ir al supermercado, al ¿A francés. cuál? ¿Al del otro? Ah, no, al francés. porque el de los viernes está el del otro. Sí, el viernes Claro. está el otro, el de las 4 letras. Persiguiendo descuentos Sí, están los no, argentinos, ¿no? es Todo el una, tiempo. es una locura. Bueno, también sube el precio del pasaje en Bondi. Las unidades que circulan en el conurbano bonaerense y el Gran La Plata llevan el pasaje mínimo a 490. En la ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas locales, las que solo operan en el territorio porteño, aumentan a 450 pesos. El subte pasa allá una luca. 996 pesos. El precio del subte ya es descomunal. Bueno, lo mismo, viste que ahora hay uno ahí que te hace descuentos y pagás con el subte con QR y qué sé yo, a cambio de... toma todos mis malditos datos. Toma todos mis malditos datos, Ya se pero los dame un vamos descuento. Ya, Sí, ya hemos entregado los datos hace rato, ¿no? Pero todos tuyos son. Todas las cookies de... Sí, cookies, Sí, todo cookie. Todas las cookies que quieras. Todas. Bueno, mientras tanto también la luz y el agua, el gas aumenta, el servicio eléctrico aumentará en casi todo el país, aproximadamente un 2% en todo el territorio nacional. El gas también otro 2%. AISA dispuso un aumento del 1% para el agua potable y las cloacas, y aumentan las prepagas también. La que más aumenta, según tengo entendido acá, es Medicus, 2,65% le clavó Medicus. OSDE 1,8%, Swiss Medical 1,4%, etcétera, ¿no? No la tengo esa. Bueno, No, capaz después que justo esa no. Así que bueno, arranca un mes con aumentos y las consultoras estimando también un incremento en el dato de inflación, ya de vuelta arriba a los 2 puntos para el mes de junio. Veremos si todo esto
le suma presión para la inflación de julio, que acaba de arrancar con aumentos. Cambiamos de tema. Se multiplican los conflictos en la Argentina. Hoy los trabajadores del INTI organizaron un abrazo simbólico en todo el país contra el decreto de Sturzenegger. Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, una historia que nos viene contando Gaby también, acá en Maldita Suerte, convocaron para este martes a participar de un abrazo simbólico en todo el país con el fin de expresar ahí su rechazo al decreto de Federico Sturzenegger, a cargo todavía y por ahora al menos, ¿no? Hay rumores de que podría cambiar de lugar en el gobierno, a cargo por ahora del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tiene como propósito reducir la estructura y limitar las funciones del organismo. Escuchemos algunos testimonios de los trabajadores que reclamaron esta mañana. Micaela Rivero, responsable de certificación de pilas y baterías primarias, y también Claudio es ingeniero electrónico del INTI, nos cuenta por qué es importante defender al instituto. A ver. Mi nombre es Claudio Escobar, soy ingeniero electrónico. Lo que implica la centralización del INTI es que perdemos la autarquía, la independencia, la posibilidad de tener presupuesto para llevar adelante nuestros proyectos. El INTI, además de hacer proyectos, es el Instituto de Metrología Nacional que, por ejemplo, certifica los surtidores, certifica los medidores de energía, los medidores de fluido, los medidores de gas, incluso los controladores fiscales. Esto implica mantener la calidad de vida de la gente, porque los medidores, si no son certificados por el INTI, pueden medir mal, medir más, agua, luz, gas, combustible, que los comercios facturen menos de lo que deben. Así que es importantísimo que el INTI siga existiendo para esto, para mantener la calidad de vida de la gente, para que no sea afectada. Incluso aquí se certifican, por ejemplo, los chupetes para los niños, que no sean tóxicos, alimentos y demás. O sea, el INTI hace a la vida de la gente, a la calidad de vida de la gente. Por eso nosotros estamos defendiendo no solo este lugar por nuestra fuente de trabajo, sino por toda la población de la Argentina. Gracias. Bueno, lo que venía contando Gaby en informes anteriores acá en el programa, el impacto que tiene en la vida real el desguace o el eventual desguace del INTI, ¿no? Ahí hablaba desde la certificación de los chupetes de los niños hasta cómo se miden las pinturas, las balanzas de los supermercados. Hablando de nafta, los surtidores. Los surtidores, claro. Nada, hay un montón de cosas. Pero además hay desarrollos que por ahí no estaban mencionados ahí, que era lo que nosotros contábamos el otro día, que son desarrollos que, articulan, por ejemplo, diferentes municipios, regiones, pueblos, porque por ahí están, digamos, con una necesidad específica. Entonces ahí es donde articula el INTI, que el INTI está en todo el país, por supuesto, en todas las provincias, para desarrollar tecnología que pueda ser utilizada después en un municipio, digamos, para determinadas cuestiones. ¿Cómo se hace eso? Después, ¿quién decide qué es lo que se desarrolla y quién no? Claro. Digamos, si no existe eso, o si, digamos, en principio nadie, ¿no? El mercado. O si no, el directorio, que es lo que están pretendiendo hacer, que sea, digamos, todo con muy poca participación estatal y que sea todo privado. Claro. Porque ahora es mixto, digamos, no es que no participan las empresas ahí. Sí. Pero, digamos, ¿quién decide eso? ¿Las empresas privadas? ¿El Estado se corre de ahí? Claro. ¿Y qué es lo que van a desarrollar? Lo que le interesa a las empresas, no a los municipios, a los pueblos. Escuchemos ahora el testimonio de Micaela Rivero, responsable justamente de certificación de pilas y baterías primarias. A ver. Mi nombre es Micaela, trabajo en el INTI hace 20 años, soy la responsable de la certificación de pilas y baterías. Hace unos días salió un decreto para darla de baja. Hoy nos encontramos acá para defender todo lo que es las certificaciones, las calibraciones, todas las cosas que hace el INTI en defensa de los consumidores, en defensa de la soberanía nacional, de las empresas, de las pymes. Por eso hoy a las 10 de la mañana nos juntamos acá a abrazar el INTI para defenderlo del desguace que intenta llevar adelante el gobierno de Milei. Bien, ahí la protesta entonces de los trabajadores del INTI. También protestan los trabajadores del Garrahan, que siguen atravesando una fuerte crisis sanitaria e institucional en medio de los ataques del gobierno, de Milei en particular, a los trabajadores de salud. La falta de respuesta a los reclamos laborales y salariales que ya llevan varios meses. En este marco, los profesionales llevaron a cabo una asamblea para definir nuevas medidas de protesta para esta semana en el hospital pediátrico más importante de la Argentina, en la región, que está sufriendo el impacto de las incidencias climáticas sin calefacción en algunos sectores del Garrahan con este frío, ¿no? Por estas horas.
Los trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan denunciaron que la administración libertaria nuevamente se ausentó de la audiencia realizada el lunes en la Secretaría de Trabajo con los representantes de los trabajadores del hospital. El objetivo de esa reunión era buscar un acuerdo entre las partes y resolver esta situación crítica que está atravesando el Centro de Salud Pediátrico por el colapso y por la renuncia de 220 profesionales a quienes no les alcanza su salario para vivir, lo que están advirtiendo desde APIT. Mañana van a acompañar la sesión de la Cámara de Diputados este miércoles, en la que se va a tratar un proyecto de ley de emergencia pediátrica. Así que mañana hay movilización, como cada miércoles, de los jubilados al Congreso. Se suman los trabajadores del Garrahan y seguramente también otros sectores. Porque mañana hay una sesión en la Cámara de Diputados. Este miércoles se vuelve a reunir el Congreso de la Nación, los diputados en el recinto. La oposición empujó una sesión en la que trata de unir una agenda de carácter social y ampliar el temario para convocar a diputados a los que, por ser buenos, digamos, de alguna forma, se les suelen presentar dudas cada vez que tienen que bajar a dar quórum, tratando de asegurarse el número, la oposición, que le permita habilitar la sesión de mañana. Como viene pasando ya desde finales del año pasado, buena parte de los proyectos que se tratarán tienen como objetivo el emplazamiento a las comisiones con el fin de que comience en las comisiones el tratamiento, no de aprobar necesariamente mañana algo en el recinto, pero sí de emplazar, de mandar a trabajar a las comisiones, básicamente. En especial la de Presupuesto y de Hacienda, que dirige José Luis Esper, que casi no tuvo actividad durante este año. Debe estar muy concentrado en su candidatura para las elecciones bonaerenses de este año. Y el temario inicial que propuso el bloque, por ejemplo, de Democracia, tiene proyectos sobre presupuesto universitario, la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, y como el número está fino, está difícil, ¿no? Llegar al quórum, llegar a los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión. Hoy expandieron, lo pidieron ayer y se confirmó esta mañana, la ampliación de los temas para asegurarse que, por ejemplo, los legisladores que responden en especial a algunos gobernadores, como el de Córdoba, Yar Llora, se sienten. Entonces, hoy anunciaron la incorporación de 7 proyectos de ley referidos a las retenciones que buscan desde una disminución escalonada hasta la eliminación total de los derechos de exportación de los productos agropecuarios y sus derivados, para ver si de esta forma se sientan los diputados de Córdoba y de otros gobernadores a quienes, bueno, tal vez no les interesa tanto, qué sé yo, no sé, suponete, los salarios de los trabajadores del Garrahan, pero sí las exportaciones, pero sí los aranceles para los ojeros que tienen que exportar sus granos, ¿no? Y sí. Qué sé yo, cada uno con sus prioridades, chicos. Bueno, está bien. Es una buena estrategia igual, ¿eh? Algunos son más sensibles a los intereses de la mesa de enlace que a la de los trabajadores del Garrahan. Y bueno, hay que trabajar sobre eso. Eso existió siempre igual, chicos. Siempre, toda la vida, correcto. Cambiamos de tema. Gendarmería contra Pablo Grillo. Un nuevo episodio en esta historia. Según la Gendarmería Nacional a cargo de Patricia Bullrich, Pablo Grillo se atacó a sí mismo. ¿De qué forma? Bueno, según una actuación administrativa que hizo la Fuerza Federal de Seguridad, que empezó y terminó en 24 horas, el disparo que dejó al fotógrafo al borde de la muerte fue un hecho fortuito. Literalmente así lo han definido. Accidental, producto de la mala visibilidad que había en el lugar, y además afirma que la responsabilidad no es del cabo Héctor Guerrero, quien accionó el arma lanzagases de manera incorrecta, que es tirando en línea recta hacia los manifestantes, tal como los propios cartuchos advierten que no debe hacerse, sino que en realidad fue culpa de la propia víctima, es decir, de Pablo, porque estaba ubicado en la línea de tiro. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Gendarmería llega a la conclusión de que la culpa es de Pablo Grillo por estar sacando una foto en la línea de tiro de un gendarme con un lanzagases que le partió la cabeza. El 19 de junio la jueza Servini ordenó allanar el edificio de Gendarmería. Ahí secuestró la información administrativa que la Gendarmería Nacional abrió para corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del destacamento Móvil 6, donde actuaba el cabo Guerrero, durante el operativo represivo de aquel 12 de marzo. Desde la querella de Pablo Grillo, que le integran entre otros el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, informaron en las últimas horas
que el expediente se cerró en tiempo récord y concluyó que no existía reproche disciplinario alguno. Eso significa que el cabo Guerrero continúa en funciones. El informe atribuyó el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo a un hecho fortuito, con esas palabras lo definen, producto, insisto, de la mala visibilidad y de que Pablo estaba en la línea de tiro, por lo tanto es un poco culpa de él por estar ahí, básicamente. El objetivo no fue investigar seriamente si hubo abusos o identificar responsabilidades, en particular las del cabo Guerrero, sino construir un relato cerrado, endogámico y corporativo pensado para garantizar la impunidad, no solo del cabo, no solo de la gendarmería, sino de quien da las órdenes políticas en este tipo de operativos represivos, que es ni más ni menos que Patricia Bullrich. Habló Pablo Grillo, el papá de Fabián, dijo que es un absurdo absoluto, pero que igualmente no podían esperar otra cosa de gendarmería. ¿Qué tal? Es algo más, ¿no? Como ya venían hablando, es en concordancia con lo que venía hablando Bullrich. No podíamos esperar otra cosa de gendarmería. Lo que sí es un absurdo absoluto, ¿no? Ya uno pensaba que tendrían ya una cierta prolijidad en la mentira, pero bueno, continúan con lo absurdo. Es increíble ya, a esta altura del partido no tiene sentido. No sé si es un grado de impunidad al cual están acostumbrados a decir cualquier idiotez y se les cree y se lo magnifican algunos medios, o qué, pero ya el absurdo es increíble. Bueno, esto entonces es un informe de la propia Gendarmería para cubrir a la Gendarmería y al cabo Guerrero, además de cubrir a la jefa de la Gendarmería, que es Patricia Bullrich. No es una decisión de la justicia. En la causa, a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Tayano, tampoco es que hay unos grandes avances que digamos, bueno, no, quédense tranquilos que la justicia está actuando con celeridad. Todavía no fue llamado a indagatoria el cabo. La querella de la familia, que está representada por el CELS y también por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, piden que se lo cite por tentativa de homicidio agravado, por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cambiamos de tema. Con este frío extremo, más de 100.000 personas estuvieron sin luz en el área metropolitana de Buenos Aires durante la noche del lunes, en medio de una jornada con temperaturas en el AMBA alrededor de los 0 grados, incluso bajo cero también, en la noche, en la madrugada, una fuerte suba del consumo eléctrico, obviamente, además del consumo de gas. Claro. Se registraron cortes de media tensión tanto en la zona sur como en la zona norte. Ayer, de hecho, en el lunes de Catarsis tuvimos a alguien a quien ya se le había cortado la luz desde temprano. Por otro lado, en La Plata también se registró un importante apagón anoche. Y en un móvil de La Nación Más, un comerciante habló sobre los cortes de luz y dijo concretamente que ya no se aguanta más. Bueno, sin luz desde anoche, ¿cómo se sobrelleva esto? Y no, ya no se aguanta más. Claro. No tengo ni en mi casa ni acá en el negocio. Ah, encima tu comercio. Es mi comercio, sí. Así que... ¿Qué explicación te dieron? No, nada. Se prendió fuego una cámara ayer a la tarde acá y ahora hasta que la arreglen vamos a estar sin luz seguramente. ¿Sabés si eso puede ser consecuencia de los trabajos que están haciendo en la esquina, el servicio pluvial? ¿Les dijeron algo? Siempre tuvimos lío, no es esto, siempre por el consumo, por los cables viejos, no sé. Pero esa cámara siempre tuvo problemas. En verano, en invierno, porque se inunda, porque... No sé, siempre hubo problemas. Bueno, ahí está, con esta ola de frío, que se te corte la luz es un garrón. Sí, y esto tiene que ver, digamos, con la falta, digamos, de inversión que hace principalmente la empresa Edesur. Sí, porque, digamos, los usuarios de un corte grande de Edesur y de DELAP fue, básicamente, hasta el mediodía había 20.000, todavía quedaban 20.000 usuarios más o menos sin luz. Ayer yo estuve por la zona de Almagro y era una zona muy, muy grande sin luz a las 8 y pico de la noche, realmente muy grande, y muchas de esas personas todavía estaban sin el suministro. Bueno, y esto en un momento de récord de temperaturas bajo cero en todo el país, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional informó que se rompió el récord histórico de las temperaturas más bajas que se habían registrado el 30 de junio. Perdón, que se registraron antes del 30 de junio, las más bajas desde 1961 en distintos puntos del país, con muchísimas localidades por debajo de los menos 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional afirmó también que hubo, bueno, algunas ciudades, estaba viendo, por ejemplo, Maquinchao en Río Negro, menos 18. Sí, no. Esquel, menos 18 también. Malargüe en Mendoza, menos 16 grados. Perito Moreno en Santa Cruz, menos 14,6. En Bariloche, Río Negro, con menos 14 grados.
Y hay alertas por temperaturas extremas de frío en casi todo el país, y alerta roja indicada para gran parte de Chubut particularmente, según el informe del Servicio Meteorológico del día de hoy. Y ahora con Gaby, fuera del resumen imposible, vamos a hablar de las complicaciones dramáticas para la gente que vive en la calle, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en ciudades como Mendoza, Mar del Plata, en distintos puntos del país. ¿no? En el resto del país. Vamos a hablar del censo que están haciendo las organizaciones, porque obviamente ya ni siquiera se puede confiar en eso, en el censo ni que esté haciendo el capital humano a nivel nacional, ni acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un dato de color de todas formas, la Argentina se transformó ayer en una de las 3 naciones más frías del mundo. Chile y Groenlandia junto con Argentina. Con Groenlandia estábamos. Pero ¿le ganamos a Chile o no? No. Sí, siempre le ganamos a Chile. Ok. A Chile siempre le ganamos. ¿Qué país, hermano? ¿Qué país, Ni en eso, Chile. Ni en eso. De ahí, ni siquiera en eso nos podemos. Un abrazo a todos los chilenos que nos están escuchando. Pero le ganamos a Groenlandia, escúchame. Tremendo. ¿Esto cuenta como estrella? No. Yo la pondría. Bien, amigos, hasta ahí entonces las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Y viajamos a Estados Unidos. Jornada cargadísima para Donald Trump después de 4 días de una sesión que algunos califican de maratónica y otros de agónica. El Senado aprobó finalmente The Big Beautiful Bill. ¿Se acuerdan de eso? The Big Beautiful Bill. Solo Donald Trump puede nombrar una norma, un texto, una ley de ese modo, ¿no? Quiere decir la ley grande y hermosa. The Big Beautiful Bill. The Big Beautiful Bill. Fue aprobado por un margen ínfimo de 51 a 50. ¡Ahí no más! ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, J.D. Vance, el vicepresidente, tuvo que desempatar. Ajá. Porque había empate técnico y, bueno, él tiene esa potestad. Claro, y acompañó, no hizo el no positivo. No, bueno, acompañó a su jefe, por supuesto. El texto que ya había... Por supuesto, no, Francesa, nosotros conocemos en la historia de la Argentina reciente vicepresidentes que no han acompañado. No, pues, todavía están como en una relación así de amor. Todavía se quieren. Claro. El texto que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes deberá volver ahora a diputados, no se llama así, pero diputados, para una nueva discusión, y esto se debe a la gran cantidad de cambios introducidos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Estamos hablando de una ley que combina recortes impositivos y ajustes. ¿En qué? En programas sociales. Donald Trump la presentó, la vendió esa ley como un alivio para la clase media y tiene alguna que otra medida en ese sentido, pero en la realidad y en su conjunto beneficia sobre todo... Hay suspenso. ¿A quiénes va a beneficiar? A los sectores de mayores ingresos. ¿Y perjudica a quiénes va a perjudicar? A los sectores más vulnerables. Hay un senador que utilizó una expresión que me pareció bastante divertida, aún en medio de este gran caos muy poco divertido. Dijo, esto es socialismo para los ricos. ¿No? Que es como los el único no es socialismo, el único... Claro, como... Claro, agarrándose de esa palabra que ellos siempre utilizan para bardear a quienes estén del otro lado en la vereda de enfrente. Bueno, dijo, ustedes que no les gusta el socialismo, esto es socialismo para los ricos. Esa votación la revivió en el enfrentamiento con un viejo aliado, amigo, Elon Musk, de quien no estamos más hablando desde que salió del gobierno. Detractor, de hecho fue un punto de enfrentamiento cuando todavía eran amigos, ¿no? Él considera que ese texto es muy irresponsable por sus efectos fiscales, sobre todo teme por sus propias empresas. Bueno, Trump le contestó en las redes sociales, sin subsidios, dijo, Elon probablemente tendría que cerrar el negocio y volver a Sudáfrica, donde Musk nació hace 54 años. ¿No me digas que lo van a rajar? No me digas. Van a ver, van a evaluar. Perdón que te interrumpa, pero le soltó la mano a Milei, Elon Musk. No sé qué pensarán los libertarios de esto, pero acaba de publicar en Twitter hace un rato nada más que está arrepentido de la motosierra esa. ¿Te acordás que Milei le llevó la motosierra y le daba con la motosierra para todos lados? Mira, ahí lo publica en Twitter, le responde a uno que le faltó empatía.
Es que está muy peleado con Donald Trump, me parece que ahí está el punto. Pero pobre Milei. Y como Milei es como el puppet. Que se tiraba al piso para caerle bien, Donald se arrastraba por el piso claro. para caerle bien a Elon Musk y ya está, se terminó el amor. Es que No me digas. ahora que se terminó el amor para Donald Trump, entonces también se tienen que terminar con Milei. Es así porque... Elon Musk es así. Y porque Milei es un mini Trump, es como una farsa, digamos, de... ¿no? Un cosplay. Un cosplay, claro, de Donald Trump. Así que, bueno, chao, entonces, adiós, au revoir, díganle au revoir a Elon Musk. Todo esto sucede el mismo día en que Donald Trump está viajó ya, acaba de viajar a Florida para la inauguración del llamado Alcatraz de los Caimanes. Le vamos a dedicar un tiempo, ¿cierto? Ahora la escuchamos a la señora, ¿eh? Nos va a describir ella misma cómo es ese campo de detención para personas migrantes construido en plena reserva de los Everglades, al oeste de Miami, sobre una pista de aterrizaje abandonada y rodeada de pantanos con caimanes. A ver. The only way out is a one-way flight. It is isolated and surrounded by dangerous wildlife and unforgiving terrain. Está hablando entonces la vocera de la Casa Blanca. Una mujer bastante desagradable, hay que decirlo. La única salida es un vuelo de ida, dijo ella. Es un lugar aislado, rodeado de fauna peligrosa, un territorio implacable, con capacidad, ese centro, sí, es verdad. Y esto le vamos a dedicar si tenemos tiempo, nos da el tiempo, una columna esta tarde, ¿eh? Con capacidad de hasta 5.000 camas para alojar, procesar y deportar a inmigrantes ilegales, delincuentes, porque ellos, ustedes sabrán, siempre mezclan la cuestión de no tener los papeles en regla y ser delincuente. Esta es una forma eficiente económica, dijo, de contribuir a la mayor campaña de deportación masiva de la historia de Estados Unidos. Y esto, amigas, no solamente impacta sobre aquellos que viven en Estados Unidos, sino que tiene consecuencias directas para gente que viene de nuestra queridísima región, América Latina. Digo, los inmigrantes, muchos son de Centroamérica, América Latina, etcétera. Bueno, para cerrar, obviamente, y como siempre, terminamos en la Franja de Gaza, donde un bombardeo israelí destruyó este lunes el Café Al-Baqa, un punto de encuentro muy concurrido por jóvenes de la ciudad de Gaza, y estamos compartiendo las imágenes de lo que queda. Básicamente un agujero. El ataque dejó al menos 42 muertos. Nada más que ese ataque, ¿no? Y 72 heridos. Y eso según médicos del hospital Al-Shifa, que recibió y se encontró rápidamente colapsado por la cantidad de víctimas, sabiendo que el hospital en cuestión solo puede funcionar en un 10% de su capacidad. En total, 105 personas murieron ese día, o sea, el día de ayer, en toda la Franja de Gaza. Ese ataque en particular, que fue sin previo aviso, digo, no hubo una orden de evacuación, igual ninguna funcionó, pero arrasó un lugar que funcionaba como uno de los muy poquísimos espacios de socialización con algo de conexión a internet estable en un enclave que está absolutamente destruido luego de 20 meses de genocidio. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Deja